¿Debes de comer carbohidratos? ¿No debes de comer carbohidratos? ¿Quién sí debe? ¿Quién no debe? Vamos a hacer este video de carbohidratos. Ayer me decían en un live, Doc, haz un video de carbohidratos y creo que sí es muy importante porque hay que entenderlos. La verdad es que actualmente en nutrición ustedes pueden ver que hay dos posturas. Los ketolocos, que no existe nada más que dieta cetogénica, ayuno, comer carbohidratos es pecado, todo es mierda, todo está mal, si te comes un industrializado te quieren excomulgar, lo cual francamente está mal. Y también el otro grupo que creen erróneamente que la dieta cetogénica y el ayuno intermitente es charlatanería, lo cual es una estupidez porque la evidencia científica es súper amplia. ¿Qué es lo importante? Saber integrar el conocimiento. Entonces, quédate a ver todo el video porque vas a aprender qué son los carbohidratos, quién los debe utilizar, cómo los debe utilizar y sobre todo vas a poderlo implementar en tu vida. Este es conocimiento práctico, no nada más te vas a quedar con ideas, sino realmente vas a saber quién debe, quién no debe, cuándo debe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos pertenecen a los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Proteínas, carbohidratos y grasa. ¿Por qué se llaman macronutrientes? Porque son los principales grupos que aportan energía al cuerpo. Los carbohidratos yo no los considero un nutriente específicamente como tal. ¿Por qué? Porque la única función que tiene es combustible. Escúchalo bien, no sirven para nada más que para aportar energía. A lo mejor tú estás pensando, oye, pero en los carbohidratos vienen vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es otro cantar. También las proteínas, cuando tú comes carne, también van a venir otros nutrientes, también van a venir vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, no es lo mismo el carbohidrato y los oligoelementos que la proteína y los oligoelementos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los carbohidratos, su función es combustible, no tiene funciones estructurales, no funcionan como hormonas, no funcionan obviamente como neurotransmisores, no tienen funciones muy específicas, a diferencia de las proteínas y grasas, que sí tienen funciones estructurales y tienen obviamente funciones como hormonas, como receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los carbohidratos son un combustible, punto. Si tú tienes un exceso de energía en el cuerpo, imagínate una persona que está muy gordita, tiene un exceso de energía, tiene energía almacenada, ¿tiene sentido que coma más combustible? Pues obviamente no. Ya desde ahí va el primer tip. Las personas obesas deberían delimitar su cantidad de carbohidratos. Eso tenlo clarísimo. Entonces, los carbohidratos, ya lo dijimos ahorita, son la principal fuente de energía. Son la principal fuente de energía. ¿Cuándo son la principal fuente de energía? Cuando todo el tiempo estoy comiendo carbohidratos. Ahora, vámonos a un punto básico. Los carbohidratos los requerimos, sí, sí, los carbohidratos sí se requieren. Tan se requieren que si no tienes carbohidratos te mueres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo todos tenemos glucosa en la sangre. Todos, todo el tiempo tenemos glucosa en la sangre. Si tú te fijas en una persona, aunque lleve 100 días de ayuno, va a tener una glucosa entre 70 y 100, que es lo saludable. Así lleve 100 días de ayuno. Recuerden que el ayuno más largo duró 382 días. Entonces esta persona todo el tiempo tuvo glucosa y eso que no comía ni un carbohidrato, no comía proteínas y no comía grasas. Entonces el cuerpo requiere tanto los carbohidratos que si no los consume, él los va a formar. ¿De dónde va a formar estos carbohidratos? A partir del glicerol, que se libera de los triglicéridos, de los ácidos grasos, bueno, 3 ácidos grasos y un glicerol, a partir del lactato y a partir de los aminoácidos gluconeogénicos. Estas son las principales fuentes por las que el cuerpo, aún sin comer carbohidratos, va a formar glucosa. Entonces, ¿se requieren los carbohidratos? Sí se requieren. Ahora, ¿requiero comerlos? Pues ya te quedó claro que no. No requieres comer carbohidratos para que tu cuerpo tenga niveles adecuados de glucosa. Por ejemplo, un león no come carbohidratos. La otra vez me ponían un comentario muy estúpido. ¿Cómo comparas a un león con un humano? A ver, pregúntenle a un veterinario y los veterinarios llevan los mismos libros de bioquímica y de fisiología que los médicos. Entonces, no se hagan con comentarios tontos. Por favor, no se hagan con comentarios tontos. Entonces, metabólicamente somos iguales. El león, aunque no coma carbohidratos y comiendo pura carnita, va a formar nuevo glucógeno, va a formar glucosa y no solo esa glucosa, sino esa glucosa se va a almacenar en hígado y músculo. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Ahora, ¿cómo se dividen en estos tres? Simples, complejos y fibras. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Los carbohidratos obviamente llevan carbonos y cuando es
Una molécula pequeñita es un azúcar y es un carbohidrato simple, y cuando estas moléculas se van haciendo más largas y más complejas, obviamente ya les llamamos carbohidratos complejos. Entonces, los carbohidratos simples son los azúcares y los carbohidratos complejos son los almidones. Ahora, se puede volver tan complejo y tan difícil de utilizar esta estructura que se llaman fibras. ¿Cuál es la diferencia ahora con las fibras? Que las fibras no se absorben. Entonces, ¿dónde vas a encontrar los carbohidratos simples? En las frutas, en el azúcar, en el jarabe de maíz alto en fructosa. Hay distintos tipos, por ejemplo, hay la fructosa, es un monosacárido, es decir, es una sola azúcar, y la fructosa más la glucosa va a generar una molécula que es la sacarosa. Y así vamos a ir sumando unos. Otro es la lactosa. La lactosa. La lactosa, más bien aquí iría la lactosa, porque es un disacárido que es la unión de la galactosa más la glucosa. Y así, entonces, hay monosacáridos, disacáridos, etc. Entonces, mientras más compleja es la cadena, vamos formando los almidones. Estos van a tener un sabor dulce, van a impactar rápidamente la glucosa en sangre, esa glucosa en sangre va a impactar la insulina y obviamente va a generar variaciones intensas de insulina. Los carbohidratos complejos son los almidones, van a entrar más lento en la sangre. ¿Dónde encontramos los carbohidratos complejos? En los cereales integrales, en la papa, en el arroz, en el maíz, etcétera. Son carbohidratos complejos. Y las fibras, como dijimos, no se van a absorber. Vienen, como ya dijimos también ahorita, en los cereales integrales y obviamente en la cáscara de muchas frutas. Ahora, ¿por qué les pongo aquí la insulina? Porque los carbohidratos son el principal estímulo de la insulina. Cada vez que yo como carbohidratos voy a tener un estímulo insulínico, va a subir esta insulina y es la que va a ayudar a bajar la glucosa. Entonces, los carbohidratos disparan la insulina. Recuerden que también las proteínas y las grasas también van a estimular la insulina, pero de menor manera. Entonces, si tuviéramos una gráfica, los carbohidratos van a tener este estímulo, las proteínas y la grasa uno muy pequeñito. Ahora, estos disparos de glucosa hacen algo. Sube la glucosa, aparece la insulina y se encarga de bajarla. Vuelve a aparecer, bueno, no aparece. ¿Qué genera este pico aquí abajo? Más bien este valle importante, un pico de hambre. Entonces aquí yo voy a sentir mucha hambre, voy a querer volverlo a subir. Eso se llama teoría glucostática del hambre. Entonces los carbohidratos también nos van a señalizar hambre, las variaciones de glucosa y las variaciones de insulina. Entonces por eso también si tú estás comiendo continuamente carbohidratos, vas a tener hambre frecuentemente. Y bueno, algo bien importante es cuántos carbohidratos estoy comiendo. O sea, no es lo mismo comerme una fruta al día que comerme 10 frutas al día, que además de las 10 frutas me como 5 panes, y aparte no solo pan normal, sino pan dulce. Entonces, todo esto y el número total de carbohidratos más los azúcares simples van a generar mayor problema. Ahora, la pregunta, ¿son malos? Pues dependiendo para quién. Los carbohidratos sin duda sí pueden ser malos, eso tenlo claro. O sea, no es satanizar a los alimentos, pero si eres un paciente diabético que tiene 400 de glucosa y te quieres comer 2 panes dulces y un helado, está pésimo, punto. Es que no satanices. A ver, que sí está mal, punto. Está mal, no puede hacer eso el paciente diabético. Bueno, sí puede, pero no debe, ¿sí me entienden? Y le va a hacer daño. Es que todos los alimentos son buenos. No, a ver, no digan estupideces. Así de fácil y así de claro se los digo. O sea, hay que saber cuándo usarlos. En cambio, a ver, una persona que está en su peso, que está saludable, que es fit, que entrena todos los días, sí se podría comer ese heladito sin ningún impacto importante para la salud. Pero va a estar el otro grupo, pero es un industrializado, es que está mal, es que es azúcar simple. A ver, no importa, no le va a pasar nada. Es estímulo insulínico y sobre todo si lo agrega con una proteína, le va a ayudar a generar masa muscular. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a ver, si sí está quedando claro, ponme aquí. Si está quedando claro, pónmelo aquí en los comentarios. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes aprendan cuándo debemos y no debemos de comer. Ahora, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es la rapidez con la que la glucosa va a entrar en la sangre. Si la glucosa entra lentamente, decimos que es un alimento de un índice glucémico bajo y este va a ser menor de 55. Entre 55 y 70 se considera un índice glucémico moderado y arriba de 70 un índice glucémico muy alto. Ya platicamos que los azúcares simples van a ser de índices glucémicos más altos y aquí a cada alimento le vamos a dar una calificación. El valor de 100 es la glucosa y el pan blanco también tiene un valor prácticamente de 100. Ahora, ¿qué es la carga glucémica?
La carga glucémica es algo más importante que el índice glucémico. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, entra muy rápido a la sangre ese alimento. Sí, pero si me como un pedacito de este tamaño, les aseguro que no es tan importante, no va a impactar tanto mi salud y no va a impactar tanto mi insulina. Pero si yo como grandes cantidades de ese alimento, el impacto va a ser muy diferente y eso lo conocemos como carga glucémica. La carga glucémica es la cantidad de carbohidratos por el índice glucémico y entonces ahí ya me va a dar un valor mucho más razonable para saber qué tan bueno o qué tan mala opción es para mi salud. Sobre todo, vuelvo a repetir, si eres diabético, si estás obeso, si eres hipertenso, etc. Entonces, menos de 10 lo consideramos una buena opción, de 11 a 19 moderado y más de 20 va a ser una mala opción. Es importante que tengas cuidado si eres diabético, hipertenso, estás obeso, tienes enfermedades crónicas, hipertrigliceridemia, sobre todo, que tengas cuidado con los carbohidratos. Evítalos todo lo que puedas, te va a ir muy bien, tú lo vas a notar en tus resultados, en tu índice glucémico, en tu hemoglobina glucosilada, vas a ver los resultados que vas a tener. Pero, escucha bien esto, pero si tú estás buscando ganancias musculares, lo importante es exactamente lo contrario. Aumenta los carbohidratos, aumenta las proteínas y entrena pesado. El orden de los alimentos, ya nada más para terminar. ¿Tiene que ver el orden en el que ingiero los alimentos? Sin duda sí tiene que ver. Si tú comes primero las fibras, primero trata de comer las verduras, vas a llenar tu estómago, va a ser una buena opción, se te va a quitar el hambre. Las fibras retrasan el vaciamiento gástrico y las fibras disminuyen el índice glucémico de los alimentos. Cuando tú mezclas un alimento con fibras, disminuyes el índice glucémico. Posteriormente, puedes ingerir las proteínas y las grasas, más las grasas, también esto va a disminuir el índice glucémico del alimento y al final introduces los carbohidratos. Estos también tienen un efecto mucho más saciante. Entonces, al tener un efecto más saciante y disminuir el índice glucémico, vas a tener mejores resultados que si empiezas comiendo carbohidratos que no te van a quitar el hambre. Obviamente te van a generar un pico de glucosa, vas a querer más carbohidratos y al final te va a ir mal. Espero que haya sido claro y suficiente el contenido. Si no lo consideras, déjame qué te gustaría saber más. Recuerda que empezamos reto todos los meses, todas las semanas y también estamos en consulta en línea, chingones. Un abrazote, échenle ganas con todo, Saludos.